Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Espero que bien. Seguimos con las entrevistas, seguimos con las entrevistas a personas que conozco, que tengo cerca y sobre todo seguimos con las entrevistas a personas de Hispanoamérica. Tenemos la suerte de hablar el mismo idioma y personas que vivimos a miles de kilómetros de distancia, pues nos podemos entender, tenemos muchos en común y podemos aprender. Y de esto van estas entrevistas de aprender, como ya sabéis. Hoy tenemos con nosotros a Santos Mercado Reyes, que es economista. Vamos a hablar un poco de México, vamos a hablar de la educación estatal y antes de entrar en materia me gustaría agradecer, como ya estáis viendo estas últimas entrevistas, pues me está dando el apoyo la Fundación Bases y también la Fundación Friedrich Naumann, así que les muestro antes que nada abiertamente mi agradecimiento. Y una vez dicho esto, pues vamos a empezar. La primera pregunta de rigor, Santos, antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues yo estoy aquí muy contento de estar contigo, con tu auditorio. Haces un trabajo excelente, te felicito y además te agradezco porque es algo que se necesita para todos nuestros pueblos, aclarar ideas, hay mucha confusión y Exacto. qué bueno que tú colaboras en ese sentido. Pues muchas gracias por tus palabras y la verdad que estás definiendo un poco la idea de este proyecto. Me gusta intentar ser una plataforma que dé espacio a diferentes voces de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de España en general y de voces liberales porque creo que tenemos mucho que decir y yo creo que incluso en estas situaciones tan tumultuosas y difíciles que nos encontramos pueden resurgir las ideas liberales. Como mínimo lo vamos a intentar, si te parece. ¿De Me acuerdo? parece y no tengo duda de que van a renacer porque no hay de otra. No hay otra. Y lo vamos a intentar con la mejor de la actitud y la mejor opción. Antes que nada, pues Santos siempre, digamos, siempre en estas entrevistas, la primera y la última pregunta siempre son las mismas y por medio vamos a improvisar. Así que entremos en materia. La primera pregunta, por favor, es que nos cuentes sobre ti. ¿Quién es Santos Mercado Reyes? ¿Qué nos puedes contar de ti profesionalmente? Con brevedad, te pediría, y luego pues ya vamos tocando temas. Así que cuando quieras. Bueno, yo soy originario de un pueblo cercano de aquí a 130 kilómetros. Nací en una hacienda que fue muy próspera, pero llegó Lázaro Cárdenas, el presidente comunista de México, y obligó a los dueños a vender o a repartir las tierras, y esa hacienda, que era muy próspera, se transformó en un páramo. Mi madre me trajo a la Ciudad de México, hice aquí mis estudios, casi todos mis estudios. Estudié matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, luego hice una maestría en el CIDE, luego hice un doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, otro en el Instituto Politécnico Nacional. Vi que no me gustaban porque eran puros marxistas keynesianos. Me fui a Estados Unidos pues soñando que ahí había buena economía, buena ciencia económica. Entonces me fui a Tulane University, a Nueva Orleans, y resulta que eran igual que aquí, o sea, más bien los de aquí son igual que allá. Hay toda una explicación de por qué es así. Todas las universidades en América Latina y en Estados Unidos, casi todas, y pues me dedico ahora, tuve la fortuna, te voy a decir que antes de pensar como pienso ahora, antes fui un izquierdista, aprendí maoísmo en la escuela de matemáticas y me hice maoísta. Hasta dejé mis estudios casi 10 años. ¿Para qué? Para aplicar las recetas de Mao, el centralismo democrático, y creyendo que esa era la gran cosa, la gran verdad. Pues anduve haciendo esas prácticas. Luego me puse a hacer sindicatos junto con otra organización, hasta que vi que todo eso es una porquería. Entonces regresé a la escuela a terminar mi carrera de matemáticas y de ahí ya no me despegué de la academia, pero tuve la suerte de encontrar a gente que me habló del pensamiento austríaco, de la Escuela Austríaca de Economía, y ahí me cambió todo el panorama. Ahora dedico mi vida al pensamiento austríaco. Me da muy bien esta biografía porque has hablado un poco de lo que me gustaría que fuera el eje conductor de esta entrevista. Antes de la entrevista estábamos hablando tú y yo y digamos me has dicho que el título del que quisieras hablar sería La educación estatal destruyó mis sueños o algo así, no sé si era exactamente esto. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? La educación pública destruyó mis sueños. Cuéntanos tus sueños, Sí, ¿qué pasó con la educación pública? Y a ver si podemos entender tu tesis.
Mira, es un problema que no solo me ocurrió a mí, le ocurre a casi toda la gente que pasa por las escuelas. Las escuelas públicas, las escuelas del gobierno, son centros de destrucción de la mentalidad de los jóvenes. Y eso quiere decir que no pueden sacar todo el potencial, no pueden realizar todos sus anhelos, sus sueños, porque la escuela está hecha. Por ejemplo, tú lo puedes ver cuando termina alguien su carrera, no sé si en España suceda, pero en México sucede que terminas tu carrera y lo único que se te ocurre es ir a buscar trabajo, alguna chambita, alguien que te garantice las quincenas. Bueno, quiere decir que te educaron para ser subordinado. No es malo ser empleado, pero oye, gastar tanto dinero, ¿sabes cuánto dinero se gasta en educación? Mira, por ejemplo, aquí en nuestra universidad, que se supone que es la mejor universidad de México, con mucho prestigio, el gasto es enorme. Por ejemplo, mensualmente se gastan 750 euros más o menos, hice la conversión, por cada alumno. Eso se gasta del erario. Ahora, si tú te pones a calcular cuánto cuesta formar a un titulado en la universidad pública, en la universidad de gobierno, bueno, resulta que los contribuyentes deben dar aproximadamente $175,000 o euros por cada titulado. Wow. Ahora, si tú consideras que de todos los titulados, nada más el 30% se dedica a lo que estudió, entonces te harías una pregunta: ¿cuánto cuesta formar a un profesionista que se dedique a lo que estudió? Pues entonces la cifra se te va por arriba de los 500,000 euros. Una cantidad tremenda. Bueno, entonces esto quiere decir que la educación universitaria, pero también la media, bachilleres y CCHs que hay aquí, y las secundarias, es una fuente de desperdicio de recursos y de talento. Bueno, ahora te voy a decir, ¿por qué ocurre todo esto? Pues porque tiene una mala estructura financiera. ¿Cuál es la estructura financiera? Pues porque todas estas escuelas viven de lo que el gobierno les otorga. Les otorga su presupuesto, los profesores tenemos sueldos seguros, llueve o relampaguee, tenemos sueldos seguros. Eso quiere decir que se generó un sistema o una empresa, si tú quieres decirlo así, de riesgo cero. Y cuando una empresa tiene riesgo cero, no puede funcionar bien. ¿Por qué? Pues porque el dinero ya lo tienes en el bolsillo. Quizás hayas oído ese dicho que dice: músico pagado toca mal son. Bueno, así ocurre en la educación. Todos tenemos el sueldo seguro, entonces a veces, fíjate, te voy a dar un dato. Últimamente hubo una huelga en la universidad. 3 meses estuvimos en huelga. ¿Y qué fue lo que pasó? No ganamos nada, nunca ganamos nada. Es como la huelga número 30 o 40, en donde nunca hemos ganado nada, pero hacemos esas huelgas. Al final nos dieron sueldo completo, sin haber trabajado 3 meses. Bueno, yo diría que ese es un despilfarro de recursos. Bueno, pero no somos los únicos. Aquí todos los funcionarios y toda la gente que trabaja aquí, pues prácticamente nos convertimos en delincuentes. Entonces, a ver, haciendo un poco, está bien estos datos que has dicho, siempre digo dato contra relato, dato mata relato, está bueno, pero vamos a hacer un poco de abogado del diablo, si te parece. Muchas veces personas que son, vamos a llamar, estatistas, progresistas, izquierdistas, dicen que están a favor de la educación pública, y eso a priori no me parece mal, me parece una pregunta legítima, porque se preguntan, pues, ¿qué pasaría con las personas que se quedan desamparadas de la sociedad? ¿Cómo puede ser que solo con el poder adquisitivo uno pueda tener derecho o acceso a educarse? Entonces entiendo que tu tesis sería privatizar casi todo o todo, incluso toda la educación. ¿Cómo respondes a esa crítica? ¿Cómo sería un poco el paradigma que tú tienes en mente? ¿Cómo nos lo podrías explicar? Bueno, mira, en primer lugar, no existe un argumento sólido
para que las escuelas estén bajo el control del Estado o que el Estado genere escuelas. Si eso lo pueden hacer privados, tú podrías poner tu propia escuela. Así debería de ser. Tú, cualquiera que tenga una buena idea de cómo hacer una escuela, de ingeniería, de música, de deportes, de lo que quiera, bueno, que tenga la libertad de poner escuelas. Pero aquí el gobierno se arrogó el derecho. Para eso fue la Revolución Mexicana, dicen, para que el gobierno fuera el que educara a la gente, lo cual eso es un completo error. Ahora, por ejemplo, se dice que gracias a las escuelas públicas la gente se puede educar. Te voy a dar algunas cifras para que veas que eso es totalmente falso. Regreso otra vez a la universidad más prestigiosa de México. Cada año, 160,000 jóvenes desean, anhelan, sueñan con entrar a la UNAM. De 160,000, solamente se recibe a 12,000, que quiere decir menos del 10%. De esos 12,000, ¿cuántos son los que se titulan? ¿Acaso todos? Pues no, de 12,000 solamente se titulan 1,000. Y de esos 1,000 que se titulan, solamente el 30% se dedica a lo que estudió. Es decir, cuando termina alguien una carrera, pues busca, a lo mejor toma un taxi, a lo mejor consigue cualquier otro trabajo, que no es malo ese tipo de trabajos, pero gastar tanto dinero, gastar, como te decía, 500,000 euros para formar a un taxista, o 175,000, que vendría siendo el promedio. Bueno, entonces, ahora, si tú ves la gente que llega a la universidad, en realidad no es gente de la extrema pobreza, del 55% de gente de la extrema pobreza no llegan a la universidad. Con trabajos hacen la escuela primaria, la escuela básica. Cuando ves a los jóvenes, tú acércate a nuestras universidades y vas a ver gente con mezclilla, gente que tiene los pantalones desgarrados, pero no es porque no tengan más pantalones, los compran así. ¿Por qué? Pues porque es la moda. Esto quiere decir que la gente que llega a la universidad en realidad no son los pobres. Quizás no sean millonarios, pero no son los pobres. Ahora, los que se titulan, pues son los que tuvieron recursos como para aguantarse como estudiantes, comprar sus libros, su computadora, hacer los viajes que se requieren, son los que terminan. ¿Y quiénes son los que terminan? Pues los que tuvieron mejores recursos económicos. Ahora, te voy a decir, el modelo que estoy proponiendo. Yo creo que la educación gratuita es un mal de la sociedad. Eso hasta Carlos Marx lo dijo. Si tú ves la crítica al programa de Gotha, cuando Lasalle decía que quería proponer educación gratuita para todo el pueblo, le decía, lo único que estás proponiendo es que los pobres paguen la educación de los ricos. Bueno, eso es lo que se da en realidad. Ahora, ¿cuál es el modelo que propongo? Mira, son reformas, varias reformas. La primera reforma es que las escuelas no reciban dinero. Las escuelas, cuando reciben dinero directo del gobierno, todas se echan a perder. Todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se burocratizan, la gente quiere llegar al poder, quiere los puestos de rectoría o directores de división. ¿Por qué? Porque traen una propuesta, un sueño de cómo hacer mejor la escuela. Pues no, lo que pasa es que ahí está el dinero, ahí llega. En cuanto ellos suben a los puestos, tienen recursos disponibles para sus viajes, para comprar lo que quieran, tienen créditos. Entonces, se malgasta el dinero. Bueno, primero lo que uno necesita es entender que las escuelas no deben vivir de dinero directo del gobierno. Incluso te voy a decir, suponte que tú, Ignacio, tienes mucho dinero y tú decides crear una escuela, pero tú la vas a subsidiar, es decir, tú le vas a dar todo el dinero que necesita a fin de que no le cobren nada a los estudiantes. ¿Sabes lo que va a pasar? Vas a echar a perder la escuela. Claro. Bueno, entonces, primera ley, las escuelas no deben recibir subsidio directo de gente que no son los estudiantes. Es decir,
deben vivir de los clientes. Ahora, tú dirás, bueno, pero hay clientes que no tienen dinero. Primera reforma, aplicar el sistema del voucher. ¿Qué es el sistema del voucher? Pues que el gobierno, en lugar de darle el dinero a la escuela, le da el dinero al estudiante para que él sea el que coloque el dinero en la escuela. Y si ve que no le dan buen servicio, que tenga el derecho de cambiarse a otra. Perdona el inciso, esto es lo que se hace en los países del norte de Europa, el sistema de los vouchers, que es el sistema que muchos políticos de izquierda siempre dicen, no, tendríamos que ser como los modelos de Europa. Pues mira, ahí el sistema de los vouchers es un gran ejemplo. Fíjate, el artículo lo escribió Milton Friedman en 1955 y hasta 1990 le empezaron a hacer caso y lo empezaron a aplicar en Milwaukee. A nivel de educación básica. El resultado fue fabuloso y entonces lo generalizaron a todo el estado de Wisconsin. De ahí se lo llevaron a Suecia. En Suecia se empezó a aplicar en 1992. Ahí se aplicó en el sistema universitario, porque el gobierno decía, ya no sé qué hacer con las escuelas, con mis universidades. Los profesores hacen como que enseñan. Los estudiantes hacen como que aprenden y no hay resultados. Bueno, le dijo Milton Friedman, aplica el sistema del voucher. ¡Oh, maravilla! En cuanto se aplicó, las escuelas empiezan a activar y ha dado excelentes resultados. Qué bueno. Bueno, pues seguimos entendiéndote, seguimos escuchándote. Son opiniones bastante radicales, como mínimo para la gente común. Aquí en España, entiendo que en México también intentar privatizar la educación suena a tirano, a una persona desaprensiva y sin corazón y demás. Bueno, quiero entenderte y quiero hacer un poco de abogado al diablo. Entonces, digamos, forzando tu argumento, ¿podrías afirmar que entonces la educación no es un derecho? Porque a veces se habla como derecho positivo, es decir, derecho a percibir, en este caso, educación. Si lo privatizáramos todos, estamos diciendo que ¿qué haríamos, en pocas palabras, qué haríamos con las personas como que están más allá de la red de seguridad que nos otorga el estado de bienestar actual? ¿Cómo hacemos que una persona con potencial pues también pueda acceder a servicios educativos y terminar dando valor a la sociedad cuando tiene un impedimento financiero en este caso? Ignacio, cuando te hablo del sistema del voucher, no hay privatización. Las escuelas siguen siendo propiedad del gobierno. Lo único que se hace es que los ingresos de cada escuela vienen de la mano del estudiante, no del gobierno. Y ese simple cambio hace que, aunque sea escuela de gobierno, se empiezan a mejorar, se empiezan a progresar. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Todas las escuelas van a querer dinero, todos los profesores quieren tener un salario, pero ahora tienen que dar bien sus clases. ¿Por qué? Porque ahora están frente a un cliente que les puede decir, tú no te portas bien, no preparas tus clases, llegas borracho, eres un acosador, ¿sabes qué? Me voy de esta escuela. Y eso hace que incluso los profesores que somos colegas del que está al ladito, tengamos ya un argumento para decirle, compañero, o te corriges o te vas porque nos estás echando a perder el negocio. Mira, está disminuyendo la matrícula. Bueno, y los directores ya tienen un argumento para poder conjuntar esfuerzos, cosa que no tienen ahorita. Un rector cuando llega, un director de escuela cuando llega a ese puesto, no puede contar con el apoyo de la gente, porque la gente dice, bueno, tú no me pagas, me paga el gobierno, así que no me estés molestando. Así de simple. Entonces, todo se burocratiza. Ahora te voy a decir, mira, el sistema del voucher es un sistema de educación gratuita. ¿Por qué? Porque el gobierno te da a ti el voucher y tú lo colocas en la escuela. Así que tú estás pagando, pero no de tu bolsillo, sino de lo que te da el gobierno. Ahora, aquí hay un problema. Hay varios problemas, pero uno de ellos, si tú estás recibiendo el voucher, muy bien, tú tienes poder ante la escuela, pero si tú no tienes recursos extras, si papi no te da dinero o el tío o la abuelita para sostenerte como estudiante, para comer, etcétera, pues es muy seguro que fracases.
¿Por qué? Pues porque no puedes sostenerte en un ambiente de esos. Esto quiere decir que lo que tenemos que hacer ahora es construir sistemas de crédito, pero crédito, no regalo. Eso es paralelo al sistema del voucher. Entonces, eso es construir un banco para que te diga a ti cuánto dinero necesitas. Es más, te doy tu tarjeta de crédito, tú gasta. Durante 4 años o 5 años no te vamos a cobrar. Pero después, cuando termines tu carrera, vienes y nos tienes que pagar todo lo que pediste hasta el último centavo, incluyendo los intereses. Eso quiere decir que sí, vas a salir con deuda, pero también con una carrera. Vas a salir con un potencial para poderte desarrollar en las actividades económicas de tu país. ¿Eso sería el modelo a la americana, si lo estoy entendiendo bien? Más o menos así, es exactamente. Bueno, en Estados Unidos ha habido algunos cambios muy interesantes. Cuando se entendió esto de que las universidades se corrompen cuando reciben dinero del gobierno, fíjate, se aplicó un plan en donde cada año les fue bajando de subsidio y tenían que conseguir lo demás del cliente, del estudiante. Entonces ahí se acercaron los bancos y bueno, últimamente ya no sé cómo está, pero entiendo que el estudiante puede recibir todo el préstamo que necesita para hacer su carrera. Y es lo más justo, porque es quien se va a beneficiar y no está perjudicando a nadie, que ese es el gran problema de la educación gratuita. A fin de cuentas, con la educación gratuita estás viviendo de gente que te está apoyando, de los pobres, siendo que tú, cuando terminas tu profesión, pues no les vas a regalar nada. Eres médico, les vas a cobrar. Entonces, Santos, para más o menos ir cerrando este bloque, según entiendo yo, digamos, el sistema que propones, el peso financiero, entre comillas, recae sobre ti, pero eso también te da un sentimiento de responsabilidad o incluso, tal y como lo veo yo, es una inversión, tal y como pudiera ser una inversión en capital, es una inversión en educación y luego tú en el sector profesional generarás un valor que al final te dará réditos y que podrás pagar la inversión e incluso tendrás un superávit, vamos a decir. ¿Van por ahí los tiros? Por ahí van, pero además, déjame decirte, el hecho de que estés aplicando el voucher se tiene que entender como una medida de contingencia. Es decir, es temporal. A fin de cuentas, poco a poco lo tienes que ir suprimiendo para quedar con un sistema en donde tú, que quieres estudiar lo que tú quieras, en donde tú quieras, cuando tú quieras, el banco te dé el crédito que tú necesites. ¿Qué va a suceder así? En primer lugar, va a ser tu responsabilidad el sostener tu carrera, el financiar tu carrera. No le estás quitando nada a nadie. En segundo lugar, como a ti te está costando, vas a poder o te va a obligar a que elijas bien la carrera, que es un problema que tenemos ahorita. Por eso hay tanta deserción, porque la gente simplemente acepta pues porque le recibieron en la universidad. Ahora, cuando tú terminas tu carrera, bueno, que te pueden dar hasta 20 años para que pagues, pero lo estás pagando tú y tienes un potencial. Otra cosa, cuando la escuela ya está viviendo del estudiante, la obligas a que cambie su forma de enseñar, a que en lugar, fíjate, hoy día las escuelas casi todas, bueno, todas en México, descansan en la filosofía de formar a la gente para que sean empleados. Pero si estás formando gente para que sean empleados, no van a tener una gran capacidad económica para pagar la deuda. Es decir, tienes que cambiar esa filosofía y formarlos para que sean empresarios. Quizás no todos vayan a ser, pero si de 1,000 logras que uno sí sea empresario, bueno, ese ya es una riqueza para la nación. Ahora, déjame hablarte de la tercera reforma educativa. ¿Me permites? Sí, sí. Ahí te va. La tercera reforma consiste en vender las escuelas de gobierno a los propios profesores. Ahí sí es privatización. ¿Por qué? ¿Por qué venderlas a los profesores? Porque necesito que cambien su forma de pensar. Necesito que en lugar de que se piensen como burócratas, que llegan a una escuela y les dicen, este es el plan de estudios que le tienes que enseñar a la gente. No, ellos al ser empresarios tienen que contaminar, tienen que influir
en el pensamiento de la gente para que sea gente que sueñe con mucho más que ser un empleado, un buen empresario, un buen científico, qué sé yo, un inventor, pero gente que piensa de manera diferente. Entonces, ahora, si se logra que los profesores entiendan que pueden ser propietarios de una escuela, de la escuela donde trabajan, bueno, pues ahí tienes tú un patrimonio en donde la gente, bueno, a lo mejor quizás vende su acción al poco tiempo o cuando ya se quiere jubilar y obtiene ingresos por esa acción, o está ganando por las acciones y por su trabajo. Es decir, tienes que transformar a la educación en una empresa privada, en una cosa privada, en un negocio privado, que no esté pensando que el lucro es un pecado, que las ganancias son ilícitas, porque si sigues pensando así, no contribuyes al mundo capitalista, no contribuyes al mundo de libertad, al mundo de mercado. Aquí todos los estudiantes, imagínate, todos los estudiantes salen como marxistas pensando en que el burgués es el culpable de la pobreza. Bueno, esa es la mentalidad que les influyen los profesores a los estudiantes. Bueno, Santos, pues muy interesante tu tesis, no te muerdes la lengua y hablas de temas difíciles. Yo creo que la última pregunta sobre este tema, o más que pregunta de reflexión, y aparte tú eres economista y yo creo que es pertinente, al final lo que veo es que este tipo de propuestas que son más o menos graduales, que son propuestas que quieren quitar al Estado para que el sector privado sea más robusto, fuerte, dinámico, adaptativo, al final todo es un tema de incentivos, ¿no? Por lo que estoy viendo, si se desregula, si se da voucher, si se privatiza, se están creando incentivos para que digamos, la libertad y la libre interacción florezca, ¿no? Pues como mínimo yo creo que este es el tema central de lo que se ha estado hablando a lo largo de los últimos minutos. Bueno, mira, peor aún, la educación es un campo de guerra entre la izquierda y la derecha. ¿Y sabes qué? En todo el siglo XX, la izquierda se hizo de las escuelas, las controla todas en México, todas las escuelas públicas y privadas están bajo control de la izquierda. Algunos más moderados que otros, pero a fin de cuentas, gente de izquierda. Y te puedo dar algunos datos. Por ejemplo, si preguntas en dónde se da teoría austríaca, en dónde se da a los pensadores Hayek, Mises, Rothbard, Friedman, tú no vas a encontrar ninguna escuela en México en donde se vean esos temas. ¿Qué es lo que se ve? Marx, se ve Lenin, se ve Trotsky, se ve Keynes, y de ahí no salen. ¿Tú crees que con eso podemos formar una nación? Qué fuerte. Mira, eso es tan grave que lo que quiere decir es que los liberales abandonamos ese campo y bueno, pues el campo educativo se transforma en un gran enemigo de la lucha liberal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque funciona como un think tank de izquierda, un think tank que tiene miles de profesores, millones de profesores, en contra de unos cuantos gatitos que aprendimos un poco de pensamiento liberal, libertario. El enemigo es muy fuerte. Entonces, tenemos que vencerlo. ¿Y cómo se vence? Pues, para empezar, la idea del voucher es un buen golpe, porque el gobierno dejaría de tener el control de las escuelas y poco a poco podríamos ir cambiando la mentalidad de la gente. Otro tema del que me gustaría saber tu opinión, por favor, es qué opinas o hacemos un poco de futurología, si te parece. ¿Qué opinas de la educación online? Es decir, yo, por ejemplo, terminé la carrera universitaria en el 2006, que ha llovido mucho, y obviamente pues fue como un choque con la realidad, ¿no? Es decir, nunca había trabajado como tal de lo que había estudiado y me ha llevado muchos años entender eso y sobre todo me he ido formando pues gracias a Internet principalmente, no te voy a engañar. Y no sé, un poco cómo ves esto, ¿no? Parece que hay mucha gente que se forma con Internet, pero luego no hay esa certificación estatal que teóricamente te permitiría ponerlo en el currículum y que la empresa te pudiera contratar. No sé, es un poco el pez
que se muerde la cola. ¿Crees que al final la educación libre se podrá encontrar de manera online y las empresas al final, digamos, eso será más importante más que no la certificación estatal, que al final es de lo que estamos hablando? Bueno, mira, nos hemos acostumbrado a que el Estado sea el que nos dé certificación, pero ese es un error, ¿sí? A fin de cuentas, ¿sabes cuál es la certificación real y correcta que uno va a recibir? Pues la del mercado. Claro. Tú puedes tener 20 doctorados, pero si no hay quien te contrate, no vales nada, ¿eh? Discúlpame, tu título no vale nada. Claro. Entonces, esa es una de las ideas que tenemos que cambiar a los jóvenes. Por ejemplo, aquí apenas podrías ver una noticia muy reciente de una secundaria en donde un muchachito, para solventar sus gastos, se puso a elaborar tortas para los niños, Bueno. para comer. Y, ¿sabes qué? Lo expulsó de la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela trae esa idea de que los jóvenes no deben involucrarse en prácticas capitalistas de ganancias. Es una locura. Entonces, Increíble. por eso te digo que está destruyendo a los jóvenes, a la juventud. Pero la educación online es una buena alternativa y yo creo que va con el tiempo, si no hay muchos cambios de parte del gobierno, que no los veo, yo creo que la educación online es una gran alternativa que puedes conjuntarla con pláticas sobre empresarialidad, emprendurismo y bueno, tú mismo aventarte al mercado, tratar de hacer lo tuyo, lo propio, y las escuelas, así como están, cada vez van a tener menos influencia. Pero el problema es que el gastazo enorme que significa un factor de pobreza para un país, ahí sigue. Claro. Y no tiene por qué seguir, o sea, es algo que o se corrige o se quita, ¿no? Bueno, mi tesis es que serán las mismas empresas las que crearán escuelas de formación, entre comillas, y entonces en vez de que tú tengas que sacarte la carrera vía Estado y luego que la empresa se crea lo que pone en tu papelito, pues yo creo que cada vez habrá más certificaciones privadas y será el mismo mercado el que nos dará la información y el prestigio y lo iremos valorando. Pero bueno, eso es mi tesis. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Así que es una buena alternativa. Ojalá que se sigan formando más escuelas. Además, porque es menos costoso formar una escuela online. Exactamente. Bueno, Santos, más o menos ya vamos encarrilándonos a la recta final. Ha sido un poco un monográfico de educación, yo creo que está bien, pero ni que sea me gustaría hablar con la máxima brevedad posible de Latinoamérica, porque está realmente convulso el tema. Pensábamos, creo que estarás de acuerdo, que el socialismo del siglo XXI estaba tocado de muerte, pero resurgió de sus cenizas, ¿no? Sorprendentemente. Y qué decir de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador o incluso tu país. Pues ahí está habiendo muchos problemas sociales, como mínimo yo desde la distancia lo veo, y me genera bastante tristeza. Creo que gran parte de todo esto puede que esté relacionado con lo que hemos ido hablando de la educación a lo largo de esta entrevista. Ni que sea, me gustaría saber tu opinión brevemente. ¿Cómo ves todos estos sucesos? Estás en lo correcto, 100%. En toda América es un desastre lo que está sucediendo. Es toda una ola de resurgimiento de la izquierda, resurgimiento del marxismo, que se puede transformar. En eso nos han ganado la batalla los liberales, los liberales. Y es que como que todavía no desarrollamos muy bien nuestra teoría liberal, y a veces nos queremos portar demasiado bien, pero yo estoy llegando a la conclusión de que los liberales tenemos que ser aguerridos. Tenemos que, por ejemplo, en las escuelas, tenemos que tomar las rectorías, tenemos que tomar los puestos de dirección, sea que todavía estén en el gobierno o ya transformados, cosa que hemos abandonado ese campo, y por eso es que viene toda esta ola. Ahora, por otra parte, te voy a decir, la izquierda se está organizada, todos estos líos que han sucedido
en Quito, en Guayaquil, o sea, en Ecuador, ahora en Colombia, e incluso en México, están organizados. Son las fuerzas de izquierda que comandan pues, países como tipo Venezuela, con Maduro, es el Foro de Sao Paulo. Es más, una de sus líderes ya tuvo la desfachatez de decir, estamos organizados, tenemos 20,000 organizaciones con nosotros, y por eso es que se ve mucha gente. La gente normal no hace esos destrozos, sino que están planeados, y el plan es, por supuesto, tirar a los gobiernos que no están de acuerdo con el Foro de Sao Paulo y poner a los suyos, ¿no? Entonces, sí, estamos viviendo una etapa muy negra. Por ejemplo, en Brasil, con Bolsonaro, pues Bolsonaro yo creo que tiene buenas ideas, pero no tiene equipo, no tiene liberales, y no se le acercan o no los llama como para que sean sus consejeros y puedan tomar medidas correctas, que no son muy difíciles. Lo único que tienes que hacer es liberar, bajar los impuestos, quitar las regulaciones, que todo el mundo pueda activarse. Pues eso lo podría hacer, pero para eso necesita teoría y necesita un buen equipo. No lo tiene Brasil, no lo tiene Argentina, y no lo tenemos los países, porque los liberales están contados, mira, con los dedos de la mano en cada país. Claro. Entonces, pues ahí tenemos un gran trabajo que hacer. ¿Cómo formamos a los liberales? Sean liberales, neoliberales, anarcocapitalistas, como quieras llamarlos, toda esa gente que ve bien al capitalismo y mal al socialismo, y que sabe además que el socialismo es regresar a las catacumbas, porque el socialismo no es otra cosa más que ideología de tribu. No sé si te has dado cuenta de ello. El socialismo es un jefe y que los demás sean los súbditos. Bueno, pues eso es regresar a 3,000, no, que 20,000 años antes de nuestra era. Entonces, pero se tiene que hablar, se tiene que ser aguerrido en el campo de las ideas. Me da la sensación, y estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, que quizás los liberales no queremos ensuciarnos las manos. Mucha gente peca de demasiado purismo y que tenemos miedo como al qué dirán, ¿no? No me voy a juntar con un conservador porque, claro, entonces me dirán conservador, o tampoco no voy a asesorar a un progresista porque entonces me dirán... Y entonces somos los más puros, pero somos también los que menos nos esforzamos para que nuestras ideas se oigan, o como mínimo yo lo veo así, Santos. Bueno, exactamente. Mira, a fin de cuentas yo llego a la conclusión de que la pobreza de un país radica en el número de liberales que tenga. Cuando tienes un país sin liberales, bueno, pues tienes a una Cuba, tienes a una Venezuela, tienes a una Bolivia. Ahora, Bolivia, por ejemplo, hay convulsión. Corren al narcotraficante, ¿cómo se llama? Evo Morales, pero la gente que está luchando, pues también es izquierdista, así que no tiene mucho futuro. Claro. Y bueno, tenemos una gran tarea, Ignacio. Bueno, aquí estamos, Santos, y como mínimo pues estamos reflexionando, estamos pasándolo bien. Y bueno, pues ya hemos llegado al momento de la última pregunta, y siempre vuelve a ser una pregunta personal. Tú has dicho antes, que me he quedado bastante sorprendido, que fuiste maoísta. Ahora pues eres liberal, estás en el campo de la educación. Me gustaría que pudieras dar un consejo desde tu experiencia, que has cambiado de opinión y demás, a un joven pues que quizás acabe de salir de la universidad, o alguien que esté escuchando esta entrevista y que, bueno, le interesen estas ideas pero no termine de encajarlas aún. ¿Qué consejo le pudieras dar, Santos? Bueno, en primer lugar, yo diría que los jóvenes ya deben pensar en realizar sus sueños propios, que se olviden de esto de que con la educación van a tener un buen trabajo, un gran trabajo. No, tienen que ser emprendedores, tienen que transformarse en empresarios, en primer lugar. En segundo lugar, tienen que leer literatura liberal. Lean a Hayek, lean a Mises, a Bastiat, a Rothbard, a Friedman, a David Friedman.
etcétera, a los liberales, porque sin ideas liberales, pues no puedes avanzar mucho. Y además, que vean lo que ha pasado en los países que luchan por el socialismo, que entiendan mejor a la economía, que esto de distribuir la riqueza no es otra cosa más que un método para empobrecerse. ¿Por qué? Pues porque no logran entender con la teoría que les dan que un empresario, cuando hace mucho dinero, no se queda con ese dinero. Es imposible que un empresario, suponte que tú eres el empresario, cuando estabas pobre, Ignacio, te comías un pollito. Ahora que eres millonario, ganas $1 millón diarios, ¿cuántos pollos te comes? Bueno, pues te vas a comer lo mismo. Claro. Eso quiere decir que tu curva de consumo es horizontal. Y el resto, la pregunta ahí es, ¿y qué haces con el resto de dinero que estás ganando? Pues necesariamente vas a hacer inversiones, vas a contratar más trabajadores, vas a comprar más materia prima, vas a formar nuevos productos, y todo eso está beneficiando a la sociedad. Es decir, la riqueza que tú formas es en libros, no es en físico, porque es imposible. Si uno lograra entender que cada empresario que se enriquece mucho es un bien para la sociedad, bueno, pues no los estarías lastimando, al contrario, tratarías de que tus hijos y tus hermanos y toda la gente que te rodee piense en hacer empresa. Y bueno, eso va a beneficiar a la sociedad. O sea, la gente tiene que cambiar su pensamiento. Las ideas que le dieron en las escuelas les van a servir de muy poco para esta sociedad o para este mundo. Bueno, hay que cambiar de chip y hay que ser el protagonista de la vida, de su propia vida, que siempre digo eso. Oye, pues Santos, llevamos 3/4 de hora hablando, hemos tocado el tema de la educación, que a mí es un tema que personalmente me interesa y que normalmente no se trata, y yo creo que ha quedado clara tu tesis. A mí me ha ayudado, me ha servido y estoy seguro que a otras personas también. Antes de que cierre y despida la audiencia, no sé si quieres añadir algo. Bueno, pues yo diría que todos tenemos que preocuparnos por generar, por defender el mundo de la libertad. Tenemos que entender qué es la libertad, que no significa otra cosa más que rescatar al individuo para que seas tú mismo, para que tú, la única vida que tengas, la puedas hacer de provecho para ti, para tu familia y para la sociedad. Claro. Y eso quiere decir que tienes que cambiar de ideas, tienes que hacerte de ideas liberales, porque no hay de otras. Y bueno, pues además uno debe entender que la libertad no es algo que cae del cielo. La libertad cuesta y que uno tiene que contribuir con lo que puede para que, si no eres tú, que sean otros, dar parte de tus ingresos para la gente que está luchando y ayudarles a que se consigan los fines liberales. La gente tiene que involucrarse en política. ¿Por qué? Porque la política es el sistema en donde tú puedes hacer que la gente se comporte o tome medidas de aquí o de allá para que mejoren al mundo. Pero si uno nada más es receptivo, si uno es un agente pasivo, pues lo que va a hacer es que los demás le van a manejar la vida de uno, ¿no? Entonces, tenemos que ser activos. Bueno, pues muy bien, con este canto a la acción, pues cerramos esta entrevista. Santos Mercado, pues ha sido muy interesante. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad y gracias también a las personas que han estado escuchando esta entrevista. Espero que os haya gustado e inspirado. Dejad un comentario aquí en la cajetilla en YouTube, o si no también podéis dejar like, suscribiros, también tengo un espacio en Patreon o en PayPal, como ya sabéis. Y nada, pues seguiremos entrevistando a personas que tengan este tipo de mensaje y personas que están en la batalla real, como ha sido el caso tuyo, Santos. Y nada, si quieres hablamos de aquí un tiempo y a ver si estas medidas liberales vemos que se aplican un poco, que si no... Sí, y si no se aplican, no salimos del bache, ¿eh? Seguiremos en el pozo. Bueno, pero bueno. Te agradezco mucho, Ignacio, a la Fundación Bases, a Federico Fernández,
pues les agradezco que me hayan dado la oportunidad de expresar estas ideas con ustedes. Buenísimo. Estoy Pues, a órdenes. pues exacto, y nosotros estamos contentos de haberte escuchado. Pues Santos, muchas gracias otra vez, muchas gracias a la audiencia Spanish Libertarian y espero que os haya gustado esta entrevista y nos vemos muy pronto. Cuídese. Bye. Chao.